Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo aquí en Facebook Live apenas unos segundos después de que terminara el segundo debate presidencial realizado esta noche en Tijuana. Y vaya que fue noche de sustos para los habitantes de la Ciudad de México, al grado tal de que, bueno, por poco el sismo que se sintió minutos antes de que iniciara el debate presidencial, el segundo debate presidencial entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez el Bronco, pues se sintió aquí en la Ciudad de México un sismo pues muy leve de 5.6 puntos de intensidad. Afortunadamente no hubo ningún daño, al menos registrable o que se haya señalado. Este debate, ¿qué les pareció a ustedes? Buenas noches, muchas gracias. Vamos a hacer un balance, un primer balance preliminar. En primer lugar, les quiero decir que aquí yo traigo mi cartera, que a pesar de estar escuchando a Ricardo Anaya, como López Obrador, pues aquí nosotros guardamos nuestra cartera. En términos generales, vimos otra vez un enfrentamiento directo entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. En esta segunda ocasión, López Obrador no solamente no se quedó callado, le respondió varias cosas a Ricardo Anaya y varias se las respondió con sentido del humor. En el sentido primero de que va a cuidar su cartera, luego le dijo Ricky Riquín Canallín. Y bueno, a José Antonio Meade no le respondió varias cosas que desde mi punto de vista fueron canallescas. Yo sí quiero resaltar antes de ir al debate o a los detalles del debate que me pareció sumamente vil, absolutamente vil, que José Antonio Meade señalara a la ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero y actual candidata de Morena al Senado, Nestora Salgado, como una secuestradora. Esta acusación de secuestradora, y eso es lo que en la edición de este número de la revista Proceso, que por cierto salió bastante la revista Proceso para la cual yo trabajo y espero que vean mucho este número, en esta edición publicamos una entrevista extensa con Nestora Salgado. Déjenme tantito, voy a hacerle así como López Obrador para agacharme y revisar mi revista. Aquí tenemos la revista de la edición de este domingo, donde justamente es la que mostró López Obrador sobre los turbios ingresos de Anaya, diciendo que es un reportaje de Álvaro Delgado, donde él muestra o demuestra con facturas y cheques que Ricardo Anaya tuvo ingresos muy superiores a los 400,000 pesos mensuales que él mismo dijo en la entrevista con los reporteros de Milenio. Pero en esta revista también tenemos esta portada, o esta portada, este reportaje, esta entrevista con Nestora Salgado, que justamente está temiendo por su integridad y por su vida, precisamente por las acusaciones que ha realizado y han realizado gentes como José Antonio Meade. Ella estuvo 2 años y 8 meses en la cárcel y un juez la libera finalmente porque no hubo pruebas de que haya sido secuestradora de nadie. Fue, y lo dice ella claramente en la entrevista, un encargo, una venganza personal del expresidente municipal priista Eusebio González Rodríguez, del exgobernador Ángel Aguirre Rivera, apoyado por el presidente Enrique Peña Nieto. El expresidente municipal priista Eusebio González Rodríguez fue quien le pagó 20,000 pesos a las mamás que presentaron una denuncia o una acusación sin presentar pruebas contra Nestora Salgado por presunto secuestro. Este es un punto que en lo personal, y creo que vale la pena subrayar, me pareció muy vil, esa es la palabra, por parte de José Antonio Meade en el debate. Y bueno, el tema o uno de los grandes personajes no presentes en el debate, pero mencionado múltiples veces, fue el actual presidente norteamericano Donald Trump, que ya no es ninguna novedad para ningún mexicano, se le ha pasado un día sí y otro también,
atacando, criticando a los mexicanos y bueno, ellos los candidatos, en especial Anaya y José Antonio Meade, pues dijeron que había que enfrentar a Trump, pero curiosamente López Obrador dijo que desgraciadamente Trump tiene razón porque el gobierno mexicano ha sido muy corrupto y la debilidad del gobierno de Peña Nieto frente a Donald Trump ha permitido sobre todo la humillación. A mí me pareció muy curioso, y a otros amigos y observadores del debate también, que en su lenguaje corporal y sobre todo en esta especie de ir a intimidar, parándose a un lado de los candidatos, el que más se parece a Donald Trump, por cierto, es Ricardo Anaya, el candidato del Frente, formado por PAN, PRD y MC. Esto fue un asunto muy claro. El otro tema que también se abordó de manera amplia fue el del Telecán. López Obrador dijo que lo va a apoyar. Y en el tema del Telecán fue donde el Bronco pues soltó una de sus broncotonterías, que él va a recuperar Banamex, que él va a expropiar el banco Banamex, que ahora pertenece a la banca norteamericana Citi Banamex. Esta broncotontería pues ocupó buena parte de los comentarios en las redes sociales. Y también, gracias a que uno de los moderadores del debate, León Krause, prácticamente acorraló a José Antonio Meade. Meade dijo una de las frases pues más reveladoras de su incapacidad de realizar una sola crítica al gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuando le pregunta León Krause si Peña Nieto se equivocó o no al invitar a Donald Trump a Los Pinos en plena campaña presidencial de Estados Unidos en agosto del 2016, Meade, que fue canciller, que supuestamente se había opuesto a esta visita, dice: Peña Nieto no se equivocó. Ahí mató cualquier posibilidad, desde mi punto de vista, José Antonio Meade, me dicen aquí que sí es cierto que Anaya, al pararse junto a López Obrador, pues quería intimidarlo. Es el estilo del talk show gringo que Anaya ejerce y repite muy bien. Pero bueno, aquí en el caso de Meade, la incapacidad de José Antonio Meade para poder mínimamente tener un punto de vista diferenciado frente a Enrique Peña Nieto, pues prácticamente le dejó la imposibilidad de remontar en este segundo debate. Yo creo que evidentemente las posiciones punteras sigue siendo la de López Obrador y la de Ricardo Anaya, pero en este segundo debate López Obrador no solamente se cuidó su cartera, sino que también sacó lo de la portada de la revista Proceso, que ya lo mostramos, es esta, las cuentas turbias de Ricardo Anaya, y también pues lo nombró prácticamente Ricky Riquín Canallín. Y Anaya en este debate sí perdió la compostura y perdió la serenidad, justamente cuando tocaron o cuando respondió al tema de por qué sus hijos viven en Atlanta y por qué viven como viven en Atlanta. Ahí es donde Anaya pues prácticamente se tambaleó. Anaya le recitó cifras a López Obrador para decir que es una mentira, que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la inversión extranjera directa y la inversión privada en general creció en la Ciudad de México. No hubo una respuesta contundente de López Obrador. Él dijo que la fuente de sus datos había sido la Secretaría de Economía. Ahí creo que es donde se tambaleó un poco más López Obrador al ataque y a la constante pues, señalización de Ricardo Anaya. El tema de la seguridad fronteriza también demostró que una de las participantes en el nuevo formato o en este formato tipo panel, tipo los programas de Canal 11, la señora Teresa Reinagas, que además
pues se ganó varias imágenes y varios memes de este debate, pues demandó y pidió cómo se puede mejorar la situación fronteriza y frenar la violación de los derechos humanos. En este punto fue donde López Obrador prácticamente señaló que los ladrones de cuello blanco son los más peligrosos que los ladrones de la frontera, y señaló hacia los lugares que estaban a un lado de él, de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya. El candidato del PAN, Anaya, habló de los policías, de cómo mejorar la situación de los policías fronterizos, y Meade es ahí justamente en este tema, justamente en el tema de la seguridad fronteriza, no sé por qué razón, ahí fue donde lanzó lo que para mí me parece una bajeza absoluta en contra de Nestora Salgado. Nestora Salgado, guerrerense, originaria de Olinalá, vivió 10 años en Estados Unidos, en Seattle. Fue un caso de una inmigrante que llega sin documentos a Estados Unidos, que se desarrolla, que realiza un desarrollo económico, y luego en el 2001 retorna a su tierra, a Olinalá, Guerrero, donde observa la pobreza de las comunidades y rancherías, decide ayudar a la población, y desde ese momento se vuelve una especie de figura heroica o señalada como alguien que ayuda en las comunidades. Cuando se aprueba la ley 701, que legaliza la formación de las policías comunitarias, los barrios que integraban la zona de Olinalá la eligen a ella como coordinadora de la Policía Comunitaria de Guerrero. No fue un asunto que ella hubiera hecho como si fuera una de sus ocurrencias. Todos esos detalles y esos datos que, desgraciadamente, por el ritmo y por lo breve de este debate, no se pudieron contrastar en el caso de Nestora Salgado, yo se los quiero comentar porque evidentemente, insisto, me pareció una bajeza. Hubo un segundo round entre Ricardo Anaya y López Obrador cuando hablaron sobre la actualización de los datos de la inversión extranjera y los datos de la economía mexicana. Este tufillo de tecnócrata que tiene Ricardo Anaya incluso pareció más chocante que esta canallada, insisto, de José Antonio Meade. El bloque 3 sobre derechos de migrantes, que dicen cómo defender los derechos de los migrantes. El Bronco, pues ahí dijo las broncotonterías de siempre, pero aquí López Obrador hizo una propuesta concreta, señaló y dijo que propondrá a Alicia Bárcenas como defensora de los derechos migrantes en Estados Unidos. También en este bloque anunció que el Instituto Nacional de Migración tendrá su sede en Tijuana si gana la presidencia de la República. Y también en este bloque fue donde López Obrador dijo que no puede haber defensa de los derechos de los migrantes mexicanos cuando los recursos y los fondos dedicados a eso se desvían a fundaciones como, y mencionó la fundación de Josefina Vázquez Mota, a la que le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto más de 1,000 millones de pesos. Como ustedes recordarán, en plena campaña del gobierno del Estado de México, el PRI y el gobierno de Peña Nieto filtraron estos datos sobre el dinero que le habían dado a Josefina Vázquez Mota, que por cierto fue candidata presidencial del PAN en el 2012. O sea, de ser adversaria de Enrique Peña Nieto pasó a ser subsidiaria, manejando casi 1,000 millones de pesos que debieron ser destinados a la defensa de los derechos de los migrantes, y no ocurrió así. En fin, los speech finales pues de los candidatos presidenciales los vimos. Estoy aquí viendo sus comentarios, estoy viendo las opiniones también de buena parte de los que están aquí con nosotros. Yo aquí interrumpo la transmisión con ustedes porque vamos a enlazarnos con el camarada, colega, muy querido Julio Hernández, quien está transmitiendo en estos momentos en Rompeviento Televisión por Internet. Muchas gracias, compartan este comentario y este primer análisis. Buenas noches.